Nuestra solidaridad con toda la población en estos días de encierro, especialmente con el personal de salud y con todas las personas que nos están apoyando, incluyendo las de Canal 15, y nuestro pésame para las personas y las familias de las personas que han fallecido. Y de nuevo nuestra invitación para que mantengamos la sana distancia y que hagamos todas las cosas convenientes. Tenemos de nuevo el privilegio de tener con nosotros al profesor universitario y experto financiero y económico, al profesor José Luis Arce, quien nos va a hacer un recuento de las circunstancias presentes y posteriormente nos va a hablar de del entorno que significa el COVID-19 para nosotros. De nuevo, muchas gracias, don José Luis. Muchas gracias por invitarme, Juan Rafael, y un saludo a todos ustedes. Espero que ustedes y sus familias estén bien en estas circunstancias tan particulares. Nos quiere plantear un poco lo que en este momento de la primavera boreal, para decirlo de alguna manera, va planteando para el país y el mundo. Claro, bueno, creo que todos estamos al tanto, evidentemente, de lo que ha estado sucediendo con esta crisis sanitaria. Recordemos, arranca a finales del año pasado, alrededor del mes de diciembre, en el sudeste asiático, en particular en China, ¿verdad? Y este virus y la enfermedad que produce, la COVID-19, tiene algunas particularidades muy especiales, en particular su alta tasa de contagio, y eso ha significado, digamos, un proceso de diseminación, digamos, epidemiológica prácticamente en estos momentos a todo el mundo. Desde el punto de vista económico, yo diría que los dos rasgos más importantes que tiene la enfermedad están relacionados. El primero de ellos con las acciones que uno tiene que tomar o que los países tienen que tomar para tratar de mitigar sus efectos en el corto plazo, que son básicamente las acciones de distanciamiento social y eventualmente el confinamiento, o como llaman en inglés el lockdown, básicamente con el objetivo de tratar de reducir la tasa de contagio, la velocidad a la cual se propaga la enfermedad, con el objetivo principalmente de tratar de evitar la penosa situación de que una cantidad muy grande de habitantes enfermos demanden servicios de salud, ¿verdad? Que sobrepasen la capacidad de los sistemas y que eventualmente entonces eso conduzca a un aumento en la tasa de letalidad de la enfermedad. De hecho, si vemos los casos de diferentes países, tanto del sudeste asiático como de Europa, una característica importante es que en aquellos brotes o en aquellos episodios en donde digamos, el contagio es masivo, ¿verdad? Llega un punto donde se sobrepasan las capacidades sanitarias, las capacidades del sistema, en particular lo que tiene que ver con terapias intensivas y tratamientos especiales para los casos más graves, que genera una saturación y eso genera un aumento importante en la tasa de letalidad. Tal vez, don José Luis, si me permite, sí, nada más para dar un punto, en la ciudad de Guayaquil, no está en Asia, ni está en Norteamérica, ni en Europa. En la ciudad de Guayaquil, las autoridades dijeron que ya no puede haber ni más enfermos, ni más muertos, que no se pueden enterrar. Entonces, América Latina no es el sitio donde hay problemas mayores. Lamentablemente, hay sistemas que no estaban preparados, pero adelante, por favor.
Pues efectivamente, digamos, y yo creo que aunque hay evidentemente diferencias importantes en términos de recursos de los sistemas sanitarios entre los países, ¿no? Y en particular hay debilidades y sobre todo carencias importantes en los sistemas sanitarios en los países en desarrollo, ¿no? Creo que episodios como estos, ¿no? Prácticamente ningún sistema estaría listo, ¿no? Porque Correcto. implica fundamentalmente una cantidad tan grande de casos de pacientes en condiciones agravadas, una demanda tan elevada, digamos, de servicios especiales como las unidades de terapia intensivas o las terapias intermedias respiratorias, que prácticamente ningún país estaría listo. El punto aquí clave es que como tenemos que ganar tiempo, ¿verdad? La forma de ganar tiempo es reducir la tasa de contagio y eso implica distanciarnos socialmente y eventualmente, como han hecho algunos países con diferentes intensidades, incluyendo nosotros, ir planteando estrategias de confinamiento o lockdown. Los efectos económicos, ¿no?, de esta crisis surgen principalmente por esa estrategia de distanciamiento social y de lockdown. Porque piensen en la vida urbana, ¿no? Piensen en las vidas de las grandes ciudades o de las ciudades en general de países de economías avanzadas o en desarrollo. Una muy buena parte de la actividad económica, especialmente en los sectores de servicios, ¿no?, pasa justamente por actividades de interacción social. El comercio, la restauración, los servicios de alojamiento, de hotelería, la recreación, el ocio, por ejemplo, transporte público, educación, incluso la prestación de servicios de salud no críticos, ¿no? Entonces, esa necesidad de distanciamiento social literalmente lo que ha provocado es literalmente presionar el botón de off de muchas economías en estos momentos de gran parte de la economía mundial, y eso se ha traducido en una importante y brutal caída en la actividad económica en un plazo muy, muy corto. Es un shock de oferta, es un shock de oferta porque las empresas, las fábricas no pueden producir los bienes que se requieren, los servicios no son provistos, pero también es un shock de demanda porque los hogares, ¿verdad?, no pueden y no deben, ¿verdad?, salir a la calle y por lo tanto una muy buena parte de su consumo, algo alrededor entre el 25 al 35% del gasto de los hogares estaría sujeto, digamos, directamente a las implicaciones del confinamiento. Eso lo que significa es que en esa proporción el gasto se reduce y eso provoca una brutal caída en la actividad económica. Es una cuestión totalmente inédita. Vamos a ver, en Un cuestión de 2 paréntesis, semanas. José Luis, Sí, claro. nada más, para poner en contexto a las amigas y amigos, el 68 o el 65% de la actividad económica en Costa Rica es consumo de los hogares. Y entonces de eso está hablando don José Luis. Sí, 65% es consumo de los hogares, ¿verdad? Y más o menos de ese 65% convertido en la totalidad en un 100, más o menos 30% son actividades que se realizan o son actividades de gasto que se hacen en ciudades y que implican cercanía social, ¿verdad? En alguna medida comercio, como les dije, recreación, restauración, hotelería. Entonces, el impacto es muy, muy fuerte y sobre todo muy, muy rápido. Es decir, es algo nunca visto, es una situación inédita. En Estados Unidos, por ejemplo, en cuestión de 3 semanas, perdón, aumentó el número de personas que reclamaron los seguros de desempleo casi en 10 millones de personas. Y es muy probable que esta semana, cuando se divulgue la información correspondiente a la semana anterior, vamos a tener otro tanto, alrededor de entre 4 a 5 millones más de personas que estarían solicitando beneficios de desempleo. La actividad industrial y de servicios, contracciones muy, muy profundas, ¿verdad?, en plazos muy, muy cortos, que como les digo, literalmente lo que ha significado es ponerle off a la economía mundial, con todas las consecuencias que eso tiene, con las consecuencias sobre el ingreso, sobre el empleo, ¿verdad?, y básicamente con la contracción en la actividad económica en un escenario en donde sabemos que lo que estamos haciendo es lo correcto éticamente. Yo creo que pocas sociedades y líderes mundiales deberían tener dudas de que lo que se está haciendo es lo correcto éticamente, pero que tiene costos, ¿verdad?, pero también con mucha incertidumbre en relación con cuánto tiempo va a tardar esta situación. Y ese es quizás el otro elemento clave.
la magnitud del desconectar a la economía y especialmente cuánto tiempo va a tardar este proceso, porque las cicatrices que genere este proceso pueden ser mucho más profundas entre más tiempo tarde, especialmente en dos sentidos. A diferencia de una guerra, por ejemplo, que muchos usan el símil de la guerra para hablar de esto, a mí en particular no me gusta mucho, ¿verdad? A diferencia de una guerra, a diferencia de un fenómeno, digamos, climatológico destructivo o un terremoto, en este caso no hay destrucción de capital físico, pero sí puede haber destrucción de tejido empresarial y sobre todo de capital humano en la medida en que el periodo de, digamos, bajísima actividad económica se extienda sustancialmente. Tal vez para plantear un poquito eso, José Luis, imagínense que alguno de sus parientes trabaja para una aerolínea, puede ser sobrecargo, puede atender un escritorio en una oficina o en el aeropuerto o lo que fuera, una de las preguntas es ¿cuándo volverá la actividad de aeronáutica a funcionar? Y entonces tal vez está asociado con la primera reacción que había sido que el esquema iba a ser una fuerte caída y un regreso pronto como una V de Vargas, se habló también de la U como una posibilidad e incluso una L. ¿Cómo mira usted esas tres letras, don José Luis? Bueno, yo soy en ese sentido, me parece optimista y baso mi optimismo moderado en dos elementos. Un poco la experiencia de algunos países del sudeste asiático que aplicaron las políticas de distanciamiento social y de confinamiento y cuya actividad económica cayó muy fuerte durante algunas semanas, pero que se han empezado a recuperar. El caso de China, el caso de otros países del sudeste asiático, creo que muestran que el proceso de recuperación podría ser relativamente rápido si no existen, digamos, cicatrices financieras especialmente importantes en el tejido productivo y en la economía y en particular en las condiciones fiscales. Soy también optimista en el sentido de que quizás ese va a ser el mismo comportamiento que van a tener las economías avanzadas y en las economías avanzadas la reacción de los bancos centrales y de los gobiernos ha sido muy rápida, recogiendo todo el bagaje de experiencias que acumulamos durante la gran crisis financiera del 2008-2009, lo cual va a ayudar. Vamos a continuar conversando de ese aspecto y de otros una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, escuchando a don José Luis Arce él estaba hablando de cómo documenta su optimismo y cómo lo que en las sociedades más grandes y con mayores economías han venido haciendo las autoridades monetarias y fiscales, y en ese momento le pedimos que hiciera la pausa. Por favor, don José Luis. Pero como les decía, soy optimista moderado en el sentido de que me parece que tanto en el sudeste asiático como en los Estados Unidos y especialmente en las economías avanzadas probablemente la recesión va a ser una recesión muy profunda. Especialmente los próximos 6 meses vamos a ver caídas en la producción nunca vistas desde la Gran Depresión del año 29-30, pero relativamente rápida la salida en la medida en que las medidas de confinamiento social tengan éxito en controlar la epidemia y ojalá en un futuro cercano poder encontrar mecanismos terapéuticos para procurar la inmunización y la cura. Entonces me parece que va a ser una recesión muy profunda, corta. En ese sentido, por corto me refiero a unos 2 o 3 trimestres, y en ese sentido lo que quiero dar a entender es que me parece que soy más... quizás soy más partidario de percibir este fenómeno en las economías avanzadas, especialmente en el sudeste asiático, como una V, ¿verdad? En gran medida, como te decía, porque las políticas fiscales y monetarias fueron muy agresivas
y en realidad han contribuido, ¿verdad?, especialmente las monetarias, a evitar justamente uno de los riesgos más grandes de esta crisis, y es que un problema sanitario y de caída fuerte de la actividad económica se convirtiera también en un problema financiero. Y en ese sentido, los bancos centrales de las economías avanzadas han estado inyectando liquidez en forma suficiente para tratar de desentrabar los mercados de crédito, que eran justamente uno de los temas que más nos preocupaban. Recuerden que en situaciones como estas, las empresas lo que hacen es buscar efectivo por donde sea. Giran sus líneas de crédito, aumentan el periodo de pago a sus proveedores, cobran más rápido sus cuentas. Las familias tratan también de utilizar el endeudamiento para mitigar el efecto que eso tenga sobre sus niveles de gasto. Eso lo que significa es que el crédito juega un rol fundamental. Y si el sistema crediticio se paraliza, entraríamos en una situación muchísimo más compleja, mucho más profunda y con consecuencias inimaginables. Y creo que en ese sentido, en las economías avanzadas, ese riesgo hoy está bastante, digamos, conjurado. Donde soy un poco menos optimista es en los países en desarrollo y los mercados emergentes, por diferentes razones. Vamos a ver, los países que producen materias primas, como por ejemplo los sudamericanos, van a tener años muy complicados hacia adelante porque los mercados de materias primas van a tardar tiempo en recuperarse. Y otros países donde desgraciadamente estamos nosotros, ¿verdad?, casi no tienen espacio fiscal, ¿verdad?, y su espacio monetario también es relativamente limitado para poder mitigar los efectos de la contracción. Eso lo que significa es que en países como Costa Rica, me temo, el impacto sobre la demanda interna, es decir, sobre el gasto de los consumidores y la inversión de las empresas, del sector privado principalmente, va a ser un poco más largo, porque después de esta crisis vamos a quedar con unas cicatrices, con unas heridas además, y unas cicatrices bastante grandes en materia fiscal. Y eso ya sabemos lo que significa, ya lo vivimos en el 2018 y lo hemos vivido en el pasado. Cicatrices o heridas fiscales implican costos de financiamiento más altos, más dificultades para obtener crédito y menos crecimiento económico. Don Los José Luis, espacios monetarios, ¿sí? uno de los temas es la economía de Costa Rica tuvo un año o un año y medio de aletargamiento, si quieres esa palabra, y de alguna manera, digamos, el enorme refrío mundial nos vino cuando la economía de Costa Rica estaba, ojalá reponiéndose de su propia gripe. Y estoy hablando no de gripes médicas, sino de gripes de la actividad económica. ¿Cómo ves ese proceso? Porque a la par de lo que ocurrió en 2019, lo de 2020 realmente es inmenso. Sí, no, efectivamente, no nos toma bien parados. Para ser optimista o positivo, yo diría que hay dos cosas que son donde nos toma bien parada la crisis. Nos toma bien parados en el entorno externo, en el sentido de crecimiento saludable de exportaciones, aunque se va a resentir obviamente este año, de desequilibrios externos bajo control, nos toma con un sistema financiero relativamente sólido y nos toma sobre todo con mucha estabilidad de precios y cambiaria. Eso yo creo que es la parte positiva. Nos toma apenas empezando un proceso de incipiente recuperación con un crecimiento económico muy lento, con alto desempleo que va a alcanzar, nosotros creemos, alrededor de 25% de la fuerza de trabajo, la cantidad de los desempleados en el segundo trimestre de este año. Y además nos toma en una situación fiscal terriblemente vulnerable. Yo sé que estábamos empezando el proceso de ajuste, pero apenas lo estábamos empezando. No tenemos prácticamente espacios fiscales por la naturaleza del shock. El déficit fiscal va a aumentar, los ingresos van a caer y además vamos a necesitar apoyar a las personas en primer lugar, a los hogares, y vamos también a necesitar apoyar probablemente algunas actividades productivas en el corto plazo, y eso cuesta dinero, ¿no? Y ese dinero va a significar probablemente aumentos importantes. Nosotros creemos déficit del gobierno central probablemente llegando al 9% o más del PIB este año, y ya sabemos lo que eso significa. Lo que significa es
requerimientos de financiamiento más altos, que si no conseguimos suficiente financiamiento externo, que eso es justamente una de las primeras medidas que el gobierno ha estado tratando de, digamos, solidificar en el cortísimo plazo, si no hay financiamiento externo, eso va a significar presiones en el mercado local y otra vez los fantasmas de la tensión financiera que tuvimos en el año 2018. Y eso nos va a costar, digamos, recuperarnos más que lo que le cuesta a una economía avanzada. Eso significa que nuestro proceso va a ser bastante más lento. Yo diría que vamos a volver apenas a los niveles de producción y de consumo de los hogares del año 2019 en unos 24, 36 meses. Es decir, son casi 3 años, ¿verdad?, para volver al mismo nivel que teníamos, creemos nosotros, a finales del año 2019. Y la contracción, ¿verdad?, va a ser brutal en el segundo trimestre de este año. Estamos hablando de una caída de la actividad económica probablemente de más del 10% en términos reales. Pero de nuevo insisto, es un costo que creo yo que todas las sociedades, digamos, sobre una base de ética y de la protección de la vida humana tienen que pagar y tenemos que saber, eso sí, cómo mitigarlo, los efectos secundarios de esta medicina económica que tenemos que tomar para salvar vidas, cómo vamos a enfrentar esos efectos secundarios en los próximos meses. Pues es una declaración sobria, realista. Don José Luis siempre hace ese tipo de consideraciones y ya puso sus espacios, documentó las consecuencias de lo que plantea y alguna otra consideración de alguna medida que crea usted importante, don José Luis, que deba tomarse por las autoridades nacionales? Yo creo que hay dos mensajes, digamos, principales, me parece a mí, desde el punto de vista de la política económica. Yo creo que un primer elemento es, hay que ser sumamente cuidadoso con los cantos de sirena que nos dicen que emitiendo dinero, por ejemplo, puede mitigarse los efectos de esta crisis. Creo que hay que manejarlo con muchísimo cuidado porque la credibilidad de nuestro Banco Central es una credibilidad frágil, relativamente recientemente ganada, ¿no? Y el mejor ejemplo para ejemplificar por qué hay que ser cuidadoso con esto es que recuerden que un país como Estados Unidos puede darse el lujo, a través de su Banco Central, de emitir billetes, básicamente porque el resto del mundo en situaciones como estas estamos deseosos de esos billetes. Si deseamos esos dólares, literalmente el resto de la economía mundial, incluso como refugio de valor. Una economía en desarrollo, débil, con problemas fiscales, ¿verdad?, cuando emite dinero, ese dinero ni siquiera sus mismos ciudadanos o habitantes muchas veces lo desean, ¿verdad? Y eso entonces significa que la expansión monetaria, si no se hace con cuidado, si no se hace responsablemente, puede conducirnos a una crisis cambiaria o a crisis financiera de manera más aguda. Y yo creo que el segundo tema es, tenemos que rápidamente volver a una senda de sostenibilidad fiscal. Es decir, yo sé que lo que voy a decir es probablemente bastante poco popular, ¿verdad?, pero una vez solventada la crisis sanitaria y sus implicaciones económicas, necesitamos ajustar rápidamente los déficits, ¿verdad?, de manera que nuestras finanzas públicas se hagan sostenibles. Yo no quisiera, después de haber triunfado sobre la enfermedad en unos 6 o 12 meses, después tener que sucumbir y caer, por ejemplo, en una crisis económica de magnitudes muy graves, básicamente porque no pudimos volver a reordenar nuestras finanzas gubernamentales y ponerlas en una senda de equilibrio. Y eso solo hay dos formas de hacerlo. Una es que tratemos de controlar y hacer más efectivos los niveles de gasto, ¿no? Y la otra va a ser básicamente pensar de nuevo en ajustes impositivos
temporales o permanentes que nos permitan cerrar esa brecha. Y eso implica probablemente grabar riqueza, grabar ingreso, ¿verdad? De otra manera, la herida no va a sanar y la cicatriz fiscal básicamente lo que va a provocar, podría provocarnos o llevarnos a una crisis financiera en relativamente poco tiempo. Ya experimentamos un terrible 2018 de presión financiera por ese tipo de temas. Yo no quisiera que después de hacerlo también en lo sanitario terminemos con una crisis económica por no hacerlo responsablemente en lo fiscal. Y eso además se nos deja otra lección, digamos. La otra lección es finanzas públicas sanas no son un fin en sí mismo. Uno de los fines es justamente tener los amortiguadores para enfrentar situaciones tan inesperadas como esta que estamos enfrentando, ¿verdad? Pues, y desgraciadamente fueron más de 10 años de irresponsabilidad fiscal que ahora nos saltan a la cara en esta coyuntura tan particular. Muchísimas gracias, don José Luis, y ojalá que las autoridades hagan lo que usted ha propuesto y que el país se sume a eso. Y el último mensaje a la solidaridad de todos, a aquellos en situación de calle, a aquellos que pierden el trabajo, tratemos en la medida cada cual de lo posible de ser solidarios, y no tengo las fórmulas, y además la siguiente semana, en estos primeros meses, la siguiente semana siempre tendrá problemas adicionales, pero seamos solidarios. Con ese mensaje invitamos a las amigas y amigos a que se queden con Canal UCR, donde hacemos para ustedes la televisión mejor que podemos hacer. Muchas gracias, don José Luis. Gracias a ustedes y por favor cuídense todos.